Entonces, la semana anterior ya hablamos de las configuraciones para establecer el transistor o para que trabaje como un amplificador. Para ello habíamos dicho que teníamos que establecer una polarización en corriente directa para amplificar señales de corriente alterna. Dimos la configuración de polarización fija. También vimos la configuración estabilizada en el emisor. De igual forma hicimos ejercicios. Y el día de hoy nos corresponde ver la última configuración que vamos a revisar con ustedes, que es la configuración por divisor de voltaje. ¿Sí? Entonces vamos a la tercera. Configuración por divisor de voltaje. Recordarles que esta semana vamos a tener una evaluación. El día de mañana tenemos que revisar el taller, ¿verdad? El día jueves tendremos clases normales. El jueves sería la evaluación porque el día viernes sabemos que es un feriado. Entonces el día jueves vamos a tener una pequeña evaluación respecto a este tema. Puede ser cualquier ejercicio abierto sobre esto de los transistores que hemos visto, ¿no? La configuración por divisor de voltaje es de la siguiente forma. Tenemos una resistencia de colector que está conectado al colector del transistor, una resistencia del emisor, ¿sí? Esto es algo que ya habíamos visto, pero la corriente de base, ¿sí? El voltaje de base es regulado por medio de este divisor de voltaje formado por la resistencia R1 y R2, ¿sí? Aquí tenemos la base, el colector y el emisor. Y aquí tenemos el voltaje de corriente continua, ¿sí? Para el análisis de esta configuración, vamos a utilizar el método exacto que maneja Boyle-Stad. Hay un método aproximado, pero nosotros vamos a ir por el método exacto. Para ello vamos a redibujar, aquí voy a redibujar en la parte de acá, la malla base emisor, donde tengo un voltaje de corriente continua, tengo una resistencia R1, ¿verdad? Por acá tengo la resistencia R2, y esto va a la base del transistor, ¿sí? Y por el lado de acá está la resistencia del emisor, y todo esto está yendo a tierra, ¿no? Esta es la malla base emisor. Muy bien, yo lo que necesito es encontrar el circuito de Thevenin y voy a encontrar el circuito de Thevenin con respecto a esta resistencia R2. Para ello voy a abrir esta parte de acá del circuito, no la voy a considerar, ¿sí? Simplemente voy a trabajar entre la resistencia 1 y resistencia 2. Muy bien, y vamos a encontrar el circuito equivalente de Thevenin. Para ello, lo primero que tenemos que encontrar, ¿verdad? Es nuestra resistencia equivalente de Thevenin. ¿Qué nos dice la teoría de encontrar la resistencia equivalente de Thevenin? Tenemos que cortocircuitar las fuentes de voltaje y abrir las fuentes de corriente. En este caso solo tenemos una fuente de voltaje y lo vamos a cortocircuitar. Por lo tanto, la resistencia equivalente de Thevenin es igual al paralelo de la resistencia 1 y la resistencia 2. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a encontrar el voltaje de Thevenin con respecto a esta resistencia. ¿Sí? Para ello vamos a volver a conectar la fuente de voltaje tal cual como estaba, ¿verdad? Tenemos aquí voltaje de corriente continua, ¿verdad?
Necesito calcular el voltaje en la resistencia 2. Esto es un divisor de voltaje, por lo tanto me quedaría la resistencia 2 por el voltaje de corriente continua sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. ¿Sí? Y encontré los valores para poder aproximar mi circuito equivalente. ¿Sí? Voy a bajar para acá. Y este circuito que está arriba, que tal vez es un poco complicado, se transforma en lo siguiente. ¿Sí? Se transforma en un voltaje de Thevenin por aquí y una resistencia de Thevenin por acá. Y que va a la base del transistor. Correcto. Entonces, correcto. Hemos simplificado el circuito que teníamos allá arriba. Entonces, una vez que lo hemos simplificado, ahora sí, vamos a encontrar las fórmulas que son de nuestro interés. ¿Cuáles son las fórmulas de nuestro interés? La corriente de base, la corriente del colector y el voltaje colector emisor. ¿Sí? Pues voy a redibujar lo mismo que ya dibujé allá, la malla. Base emisor, ¿verdad? Que nos ha quedado tal cual como está dibujado allá, ¿verdad? Decía de Thevenin, que va a la base del transistor, y por el lado de acá, la resistencia del emisor. Ring, ring, muy bien. Aquí está la resistencia de Thevenin y la resistencia del emisor. Muy bien, este voltaje de Thevenin, ¿verdad? Genera un flujo de corriente que en esta resistencia la vamos a denominar corriente de base y en esta resistencia de acá la se denomina la corriente del emisor y por aquí genera un voltaje de polarización en directa entre la base y el emisor. Y ahora sí, ya que tengo establecidos estos parámetros, voy a resolver la malla. ¿Qué me queda aquí? Menos el voltaje de Thevenin más la resistencia de Thevenin por la corriente de base del emisor. ¿Sí? Vamos a usar la misma aproximación que utilizamos en la configuración anterior, que dijimos que la corriente más, ¿sí? Y vamos a reemplazar en nuestra ecuación por la corriente de base más el voltaje base por ganancia. ¿Qué es de mi interés despejar aquí? La corriente de base. Muy bien, entonces voy a despejar. Mi corriente de base va a ser igual a ¿qué? A ese voltaje base emisor sobre la resistencia más esa ganancia de. Y tenemos nuestra ecuación principal, que es la corriente de base. La corriente de colector, nosotros ya sabemos que la corriente de colector siempre es igual a esa ganancia beta por 2. Y la ecuación 3 del voltaje colector emisor sacamos de la malla de salida, pero si nos damos cuenta, la malla de salida tiene una resistencia de colector y una resistencia de emisor, que es igualita a la configuración que vimos la semana anterior. Teníamos aquí una resistencia de colector y una resistencia de emisor. Por lo tanto, podemos manejar las mismas fórmulas, ¿sí? Entonces, yo voy a copiar estas fórmulas de aquí para no volverlas a reescribir. ¿Sí? Las voy a copiar por acá abajo. ¿Por qué? Porque el voltaje base emisor es igual al voltaje de base menos el voltaje de emisor. Y lo mismo tiene que darnos 0,7 voltios. Por acá el voltaje base colector y el voltaje colector emisor, ¿no? La diferencia de potencial. El voltaje de base, ¿y dónde cambiaría aquí? Que el voltaje de base va a ser igual a ¿qué? Ya no va a ser al voltaje de corriente continua aplicado, ¿verdad? Sino que va a ser a ese voltaje de Thevenin que hemos encontrado, menos la corriente de base, y esto ya no es la resistencia de base, sino es esa resistencia de Thevenin que hemos encontrado, ¿verdad? En esta fórmula cambia. Veamos acá abajo, voltaje de colector es igual a voltaje de corriente continua menos corriente de colector por resistencia de colector es igualito, voltaje del emisor igualito, corriente de saturación igualita. ¿Qué me falta escribir aquí?
el voltaje colector emisor, ¿sí? El voltaje colector emisor es igual a, por aquí, el voltaje de corriente continua aplicada menos la resistencia del colector más la resistencia del emisor, y todo esto multiplicado por la corriente del colector. Y esta es nuestra ecuación 3. ¿Sí? Entonces, con estas nuevas fórmulas que hemos encontrado, vamos a hacer el siguiente ejemplo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Muy bien, vamos a hacer un ejemplo. Para la configuración por divisor de voltaje, por aquí, en las consideraciones de diseño hay que tomar en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, que esta resistencia R1 tiene que ser mucho mayor a la resistencia R2. Entonces, en este caso, le vamos a plantear de una relación a 10, ¿no? Aquí me queda 3.9 kilo ohms. Por acá tenemos la base. Por acá la resistencia del colector, que le vamos a colocar un valor de 10 kiloohmios. Por acá vamos a colocar una resistencia en el emisor de 2 kiloohmios. Vamos a establecer una ganancia beta de 100 y vamos a colocar un voltaje de corriente continua de 24 voltios. Muy bien, ¿qué le pido que calcule? Primero necesito mi corriente de base, mi corriente de colector y asimismo va a establecer la corriente de saturación. ¿Qué más le pido determinar? El voltaje colector emisor, el voltaje base emisor y el voltaje base colector. Asimismo, por ende va a tener que identificar el voltaje de base, el voltaje del emisor y el voltaje del colector. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a resolver, vamos a ver si se reivindican aquí las únicas personas que han participado y que han obtenido como tal este puntaje de actuación ha sido Jefferson y Benjamín. Así que vamos a ver si los demás se quieren reivindicar. ¿Sí? Entonces vamos a resolver esto. ¿Cuál es el camino a seguir? Lo primero que tenemos que determinar es nuestra resistencia de Thevenin y nuestro voltaje de Thevenin para poder empezar a hacer el cambio. ¿Sí? Muy bien, hagamos por favor.
Muy bien, a ver, vamos a ver cómo les va. A ver, resistencia de Thevenin. ¿Alguien, algún voluntario? Resistencia de Thevenin que 10 kiloohmios. A ver, vamos a ver. 10 kiloohmios sale. ¿A dónde salió eso? ¿10 kilómetros le salió? Sí, 10 kiloohmios. A ver. A mí no me salió eso. Vamos a ver con ustedes. A ver, aquí me queda 39 kiloohmios que multiplican a 3.9 kiloohmios dividido entre 39 kiloohmios más 3.9 kiloohmios. Porque era el paralelo entre R1 y R2, ¿verdad? Es decir, R1 y R2. A mí me quedó 3.55 kilómetros. 54. Es Sí, que, ese es. ¿cómo le Ya lo hicieron? entendí. Yo le puse R1 dividido para R2. Ah. No, es que dividido para 3.9. no, pues es que el paralelo no se saca así. El paralelo de dos resistencias, Claro, es ¿cómo es? como la resistencia normal, ¿no? Sí, Claro, yo le entendí así esa parte, me confundí. Claro, yo también me confundí. Ah, no, lo que les decía era que de que tienen normalmente en el diseño se consideran 10 veces más, pero no. Muy bien, voltaje de Thevenin. ¿Cuánto nos dio el voltaje de Thevenin? 2.18. Sí, 2.18 voltios. 24 voltios por 3.9 kiloohmios sobre, 39 más 3.9. correcto. Sí, sí sale eso. ¿Cuánto nos da? 2.18. 2.18 voltios. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces aquí me queda 2.18 voltios. Entonces, una vez que ya está calculado esto, ahora sí, ya podemos calcular lo demás. ¿Sí? Corriente de base. La corriente de base, ¿verdad? Es igual al voltaje de Thevenin. La fórmula que no me suena. Menos el voltaje base emisor 0.7. sobre, a ver, vamos a escribirla mejor, en vez de escribir la fórmula, vamos. Aquí me queda 2,18 voltios, que es el voltaje de Thevenin, menos 0,7 voltios sobre 3.55 kiloohmios, Sí. más 7.2 microamperios no salió. 7.2 microamperios. Muy bien. Corriente de colector, a ver, tal vez calculó por ahí Jean Paul, Gerson, calcularon. A ver, Jean Paul, ¿cuánto sale aquí la corriente de colector? Ahí sale. Gerson. Habla Yampul, ¿no es? A ver, Gerson. Inge, O tal vez Inge, Jenny, ¿cuánto le sale ahí? Dígame, Jean Paul. ¿Le ¿me calculó? escucha? Sí. 724. 724 le sale aquí. ¿Pero qué? 720, ¿no? 320. 720 microamperios. Ya. De Lo vamos a dejar en miliamperios. ¿Cómo queda expresado aquí, Jean Paul? En miliamperios.
¿Dónde, Inge? ¿Cómo queda expresado esa respuesta que usted me dice en miliamperios? 100 por 7.2 microamperios, dígame la respuesta en miliamperios. Mili sería... Al hacer esa multiplicación le queda 7 por 2 a la 72. menos 4, ¿verdad? 70. 72.4. No. Le dice 7 por 2, 7.2 por 10 a la menos 4. ¿Cómo me puede traducir esta respuesta en mil? Yampul. 0,00. 0,72 miliamperios. Si lo hubiese querido expresar en micro, Yampul, ¿cómo lo expresaría? 0,072 microamperios. No, si la quería expresar en micro, la tenía que expresar como 720 microamperios, porque tenía que recorrer 1 y 2 espacios para tener a menos 6, ¿verdad? Tenía que recorrer a la derecha. Si lo hubiese querido expresar ese resultado en microamperios, serían 720 microamperios. Y si lo quiero expresar en mili, tengo que recorrer hacia la izquierda. 7.2 lo tengo que recorrer un espacio para que me quede a la menos 3, ¿verdad? Por lo tanto, 0,72 miliamperios. Esa respuesta, 0,72 miliamperios, es lo mismo que 720 microamperios. ¿Sí? Correcto. Vamos al siguiente. Voltaje colector emisor. El voltaje colector emisor es el voltaje de corriente continua, que son 24 voltios, ¿verdad? Menos la resistencia del colector, que son 10 kiloohmios, más 2 kiloohmios, que son la resistencia del emisor, y esto multiplicado por la corriente de colector, que es 0,72 miliamperios. ¿Cuánto me da esto? A ver. 15.36. 15.36 voltios. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más necesitamos determinar? Voltaje de base emisor, voltaje base colector. Para ello vamos a trabajar primero encontrando el voltaje de base, el voltaje de colector y el voltaje del emisor, ¿verdad? El voltaje de base, que es igual al voltaje de Thevenin, ¿verdad? Sí. 2,18 voltios menos resistencia de Thevenin, ¿cuánto es? 3,54. 55 kiloohmios por la corriente de base, que es 7,2 microamperios. ¿Cuánto me da esto? A ver, Jenny, sí estaba por ahí, ¿verdad, Jenny también? Jenny, ¿cuánto sale esto? Me salen menos 23,38. A ver, no debe ser bien negativo ese. 3,55 kiloohmios. 13,51. Mi calculadora está mal. Es que aquí es donde vemos si es que estamos trabajando bien, ¿verdad? Si es que sabemos manejar nomenclatura. ¿Cómo es? Notación decimal, perdón. Aquí es donde los quiero ver. 2,18 menos. ¿Cuánto me dijo usted, Benjamín? Yo le dije
Ah, sí. Pero sale menos 23,38, me sale a mí. 9.86. A mí ¿Cómo? también me sale negativo. A ver, 3.55 exponente 3. A ver, escriban ustedes 3.55 exponente 3, porque es kiloohm multiplicado por 7,2 microamperios, es decir, exponente menos 6. 7,2 exponente menos 6, me queda 0,02556.